Bueno, iniciamos la semana pasada, ¿no? Con esta serie que llamamos Honra que Promueve. Y la semana pasada, ¿no? Comentamos acerca de honrar a Dios. Honrar a Dios, ¿no? Y hablamos que el mundo establece a la honra, ¿no? De hecho, pues ya sabes que fue el jueves, el viernes, la verdad que me sentí muy honrado. Muy honrado. No les miento, yo creo que me pidieron tomarse foto conmigo como unos 100 niños. Porque me vestí de unicornio, ¿no? Y o sea, así se siente, ¿no? Y me veían y corrían, ¿no? Y unicornio, unicornio. Y ya volteaba y ¿quieres fotos? Sí, se me tomaba la foto con ellos, ¿no? Y me agarraban la panza, ¿no? Y dije, así se siente, ¿no? Así se siente la honra, ¿no? Así se siente el aprecio, ¿no? Dije, gracias, Señor, por mostrármelo. Pero el mundo eso es, ¿no? Es alguien, honramos a aquellos que tienen grandes méritos, ¿no? Aquellos que tienen grandes virtudes, ¿no? Y hablamos cómo honramos o tenemos en gran estima, ¿no? A deportistas, a presentadores, ¿no? Artistas, ¿no? A músicos, a influencers, ¿no? A millonarios, incluso a líderes de la iglesia, ¿no? A líderes religiosos, ¿no? Que son muy, muy famosos en las redes, pues los tenemos en grande estima, ¿no? Y queremos ir a sus iglesias, ¿no? Queremos ir a sus conciertos. Y ahí nos quedamos sin comer, ¿no? Una quincena, pero ya fuimos al concierto, ¿no? De esa persona que teníamos en grande estima, ¿no? Pero la realidad es de que eso es en el mundo, ¿no? Pero en la iglesia, ¿no? Si estás aquí tú esta noche es porque de alguna manera, ¿no? Hablábamos de que lo primero para honrar a Dios es reconocer que Dios te había escogido a ti primero, ¿no? Que tú no habías escogido a Dios, que no había nada bueno en ti, lo suficientemente bueno como para decir, necesito a Dios, ¿no? Antes que eso, Dios te escogió, ¿no? Y puso en ti, fue su espíritu, ¿no? El que quebró tu conciencia y entonces dijiste, ¿sabes qué? Sí necesito eso, ¿no? ¿Sabes qué? Sí necesito, digo, muchos de nosotros no fuimos al encuentro porque quisiéramos buscar de Dios, sino porque nos encantaba el cochinero, ¿no? Fuimos a un encuentro porque Dios ya nos había escogido. No porque nos hayan a veces, otra vez ven con el encuentro, ¿no? Hay algunos de ustedes que tienen varios encuentros, que están escuchando acerca del encuentro, pero no es para mí, no es para mí, no es para mí. Pero la realidad es de que Dios ha ido tratando con cada uno de nosotros, ¿no? Hablábamos también acerca de cómo cada uno ha vivido un proceso, ¿no? Y digo, no sé en qué etapa estés tú, no sé si en este proceso eres de los que ya fuiste y veniste, ¿no? O eres los que apenas vas, ¿no? O eres aquellos que estás regresando, ¿no? Al redil. Pero la realidad es de que tienes que entender que le perteneces a Dios. Eso es lo primero, ¿no? Para tú honrar a Dios es reconocer que le perteneces, ¿no? Y lo segundo es que, no, pues ¿cuál es mi propósito? No, bueno, pues el más fácil es pues que vivas como hijo de Dios, ¿no? Ese es el primero, no te hagas bolas, ¿qué voy a hacer de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿No? Mis 30 y cúbole o mis 20 y cúbole. O sea, tienes que vivir como un hijo de Dios. Y la única manera de vivir como un hijo de Dios es entendiendo, ¿no? Pasando tiempo con tu papá, ¿no? Para poder ver cómo es conocer su corazón, enamorarte de él, ¿no? Porque ese es el gran reto que tenemos los jóvenes, ¿no? Porque yo un día como tú llegué a mis 28 años, ¿no? Así como tú, creyendo que sabía todo de la vida, ¿no? Y que pues ahora voy a darle chance a esto de Dios. Pero la realidad es de que necesitas pasar tiempo con Dios para enamorarte de Dios. O sea, necesitas pasar tiempo con Dios para ver cómo obra Él, ¿no? Para reconocer, esto es Dios obrando. Y para reconocer que muchas cosas buenas que tienes en tu vida no es porque tú seas muy bueno, muy buena, es porque la gracia de Dios, ¿no? O no tienes muchas,
o deberías de estar en otro lugar, pero por la misericordia de Dios es que sigues aquí, ¿no? Hablamos que también puedes honrar a Dios cuidando tu sexualidad, ¿no? Que cuides el templo del Espíritu, honramos a Dios con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues son solteros, digo, no nos hagamos patos, ¿no? La hormona está a todo lo que da y pues la realidad es que está difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? A mantener una santidad sexual, ¿no? Una vida, a cuidar nuestra sexualidad, ¿no? Y más en una etapa donde el mundo te dice, pues, que explores, ¿no? Donde el mundo te dice, pues, que es normal, ¿no? Solo cuídate porque hay muchas enfermedades, ¿no? Pues la realidad es de que nosotros honramos a Dios cuando nos cuidamos, cuando respetamos, ¿no? Y entendemos que el sexo es algo, es un diseño de Dios para el matrimonio, ¿no? Y ahora sí, una vez que te cases, ¿no? Dice Dios, gózate con la mujer de tu juventud. Literal, ¿no? Dice que sus pechos te satisfagan. Así dice la Biblia, ¿eh? No lo digo yo, no me lo saqué de la manga, así dice. Entonces, y otras dos más, ¿no? Que estoy seguro que te las sabes. Con tus finanzas, ¿no? Es importante, pues, honras a Dios con tus finanzas, honras a Dios con tu servicio y honras a Dios modelando el carácter de su Hijo Jesús. Entonces, yo solo te compartí 4, ¿no? Pero en la Biblia está llena de enseñanzas de cómo honrar a tu padre. Yo estoy seguro que si te pregunto, oye, Marco, ¿cómo honras a tu papá? ¿O cómo sabes que tu papá se siente honrado? Pues yo ya sé, ¿no? Por ejemplo, algo que no sabía yo yo creo que mi papá se siente honrado cuando lo acompaño, ¿no? Con su familia, ¿no? De la cual tenía 15 años que no los visitaba, ¿no? Y yo creo que mi papá se sintió muy honrado hace un mes que lo acompañé, ¿no? Después de 15 años de no ir con su familia y que es en Tecate, o sea, aquí a la vuelta de la esquina. Yo sé que eso para mi papá fue una muestra de honra, ¿no? Entonces, ¿y por qué tanto la honra? Pues porque la honra tiene recompensa. Y Dios, ¿no? La promesa de Dios por la cual Él te rescató, ¿no? A cada uno de los que estamos aquí, es porque Él tiene un propósito y es una vida eterna. Eso no está a discusión. Lo que sí está a discusión son los galardones que vas a tomar que ya te fueron dados, ¿no? Esas buenas obras que Él ya ha preparado para ti, ¿no? Ese galardón que tiene, la clave es, ¿lo vas a tomar ese galardón? O vas a vivir, ¿no? Así como el hermano del hijo pródigo, ¿no? El que no se fue de la casa, que vivía como un criado, ¿no? Y se agüitó cuando hizo una fiesta, ¿no? Y dijo, jefe, yo aquí que no he rajado y yo no me he rebelado contra ti y ni una fiestecilla con mis compas. Dijo, no, pues, ¿por qué no quisiste? O sea, todo esto es tuyo. Y se quedó bien ardido el hijo, ¿no? Ahí que no quiso entrar a la fiesta, ¿no? Y algunos de nosotros en algún momento hemos vivido como, o sea, afuerita de la casa, ¿no? Viendo cómo Dios se goza de los hijos pródigos, ¿no? Y diciendo, ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo, no? Pues la realidad es de que a lo mejor se va a escuchar así muy, muy frase de eslogan, ¿no? Pero ahora es cuando. Muy frase de influencer, es tu momento, ¿no? Pero la clave es la honra. La honra desata, y no solo en lo espiritual, en el mundo natural, la honra desata bendiciones. La honra desata favor y gracia para con los hombres, ¿no? Jesús, dice la Biblia, ¿no? Cuando ese periodo de los 13 a los 30, lo último que sabemos es que Jesús seguía creciendo en estatura, en sabiduría, favor y gracia para con Dios y con los hombres. Entonces nosotros necesitamos crecer, seguir creciendo en estatura, ya no. Algunos a lo mejor sí, pero en favor y gracia, ¿no? Porque necesitamos favor y gracia en este mundo, ¿no?
Entonces, la honra implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. La honra, ¿no? Para Dios no depende del mérito, ¿no? Pues es que, bueno, voy a honrar ya cuando vea sus frutos, ¿no? O yo cuando vea que es digno de honra, ¿no? La realidad es de que Dios nos ha llamado, ¿no? A que la honra se dé, aun que nosotros pensemos que no se la merece. Porque eso es no se la merece. Y somos bien buenos para sacar la vara, ¿no? No. Que diga que lo saludé así con la mirada, ¿no? Ese no es digno de mi saludo, no es digno menos de mi tiempo, ¿no? Pero la realidad es de que Dios nos ha llamado no solo a nosotros como Cristo creyentes a honrar a Dios, pero también a que honremos a nuestras autoridades. Tú y yo necesitamos aprender a honrar a nuestras autoridades, ¿no? Y cierra tus ojos para hacer una oración para empezar. Padre, te doy gracias, Dios, por cada uno de estos jóvenes. Yo te pido, Dios, que esta palabra, este mensaje venga de ti, Señor, que sea tu Espíritu, Padre, el que lleve el mensaje a cada uno de sus corazones. Padre, te pido que sea un mensaje que los levante, un mensaje que si es necesario los corrija, mi Dios, que los abrace, que los apapache, mi Dios, pero sobre todo, mi Dios, que los dirija, Padre, a tu Hijo Jesús, mi Dios. Toma el control, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. En Romanos 13, del 1 al 2, dice: todos deben someterse a las autoridades gobernantes, porque toda autoridad viene de Dios, y los que están en posiciones de autoridad han sido colocados allí por Dios. Así que cualquiera que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Digo, por ejemplo, nosotros, ¿no? Hablando de los mexicanos, ¿no? La verdad que nos mofamos de nuestros gobernantes. O sea, y nos mofamos de la gente que defiende a ciertos gobernantes, ¿no? Por ejemplo, digo, nosotros vivimos actualmente un país dividido, ¿no? Por los AMLovers, ¿no? Y contra los que no son AMLovers, ¿no? Y contra los haters, ¿no? O sea, y hasta los hacemos menos, ¿no? ¿A poco tú lo apoyas, no? Y tómala, que de repente tu mamá o tu papá bien AMLovers, ¿no? Y usted sí, jefe, usted sí, Dios tiene misericordia de usted, o sea, ya algunos se echaron de cabeza, ¿no? Ahí, ¿qué partido político es el de su casa? Pero la realidad es de que necesitamos honrar a nuestros gobernantes, ¿no? Y la honra, pues, a nuestros gobernantes, obviamente viene con el respeto, pero también nosotros debemos de estar orando por nuestros gobernantes. Porque toda autoridad puesta en la tierra fue puesta en el cielo. O sea, no hay nadie absolutamente que digas, y ese se le fue a Dios. Ese sí no debería de estar en esa posición. No lo hay. O sea, leemos la Biblia, ¿no? Historias de la Biblia, y donde Dios dice que Él ponía a tal gobernante y hasta dice, y endurecía el corazón. Por ejemplo, de Faraón, ¿no? O sea, para que se cumpliera su obra, para que se cumpliera su propósito y el trato que Él tenía con su pueblo. Entonces, es importante que nosotros honremos a nuestras autoridades del mundo. Y ahorita te hablé de gobernantes, ¿no? Pero está en tu trabajo, ¿no? O sea, si tú eres, todos tenemos a alguien arriba. Eclesiastés dice que siempre hay uno arriba de otro. Y hay alguien a quien le tenemos que rendir cuentas, ¿no? Así sea Lolita, ¿no? La del SAT, ¿no? Pero a alguien le tienes que rendir cuentas y tienes que cuadrarte y, o sea, nadie puede andar aquí como Juan Forajido, ¿no? Y haciendo lo que le plazca, ¿no? Todos tenemos a alguien a quien nos tenemos que someter. Y si no nos sometemos, pues, acabo de hacer mi declaración vencida. Ni hablar, o sea, no me pude hacer pato, pues, o sea, es una autoridad y me tengo que someter a esa autoridad y pues tuve que pagar.
Ni modo, ¿no? Y por no hacerlo a tiempo. Pero, y las autoridades también en tu casa, ¿no? Digo, la próxima semana es especial. Te invito, ¿no? A que traigas a tu mamá o a tu papá. Va a ser en el auditorio, ¿no? Y va a ser, vamos a hablar acerca de la honra a los padres, ¿no? Y a lo mejor si tu papá o tu mamá no está aquí, ¿no? En Tijuana, ¿no? O a lo mejor no están contigo, ya, digo, trae a alguien que tú quieras honrar, ¿no? Que tú quieras mostrarle honra a alguien que a lo mejor ha sido una figura paterna, una figura materna o una figura de autoridad, ¿no? Que tú, ¿sabes qué? Quiero honrarte, ¿no? Entonces, también a nuestros padres, ¿no? Es un mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Ahí sí no es opcional, ¿no? Y de hecho es el primer mandamiento con promesa en la Biblia, para que te vaya bien y tus días sean largos, ¿no? Seas de larga vida. Y nos conviene, ¿no? Entonces, la honra desata la provisión, la honra desata la promoción, ¿no? Pero, ahí viene la buena, ahí viene la buena. Cuando tú no honras a tus autoridades, eso, la deshonra, trae división. Y digo, a lo mejor no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Tu familia, ¿no? ¿Cómo es tu familia, no? Tu familia, papá y mamá, pues, tu mamá honraba la autoridad de casa, ¿no? O tomó la autoridad, ¿no? Porque no, tu papá es un bueno para nada, ¿no? Y mujeres, lo más importante para un hombre, ¿no? No es lo que están pensando, sino es sentirse respetado, ¿no? Un hombre necesita saber que es respetado, y más por la mujer a la que elegimos, ¿no? Entonces muchas veces es de lo que más se carece en los hogares, ¿no? El respeto hacia la figura paterna. Y muchas veces el hombre lo ha delegado, ¿no? No, dile a tu mamá, ¿no? Pues porque no, el miedo no anda en burro, dirían por ahí, ¿no? Entonces, sabías que si le decías a tu mamá, ese era el permiso que tenías que lograr, ¿no? Y que si querías, o sea, cualquier cosa era con la mamá, ¿no? Y digo, eso es, a lo mejor es de risa, pero digo, hay muchos matrimonios que acabaron en divorcios porque la deshonra trae división. O sea, cuando no hay una honra en casa, cuando los hijos no honran a los padres, la esposa no honra al esposo y viceversa, hay una división en casa, ¿no? Y te voy a leer, ¿no? Chanflen bien poquito, ya no hablen tanto los de los anuncios porque me dejan bien poquito, pero bueno. Te voy a hablar rápidamente, Números 16 del 1 al 11, acerca de Coré. Dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, bueno, resulta que Coré trabajaba en el templo, y de hecho él estaba cerca, ¿no? Del atrio, ¿no? Él era un siervo, ¿no? En el templo, y él le tocaba, ¿no? Limpiar o ir al lugar donde se descendía la presencia de Dios, y pues él ya daba por hecho, ¿no? Todos los días, pero resulta, ¿no? Que este buen Coré, pues decidió juntar, ¿no? A 250, dice la Biblia que eran príncipes, ¿no? Y los juntó y les dijo, hey, ¿sabes qué? Pues, mira, yo he estado ahí y en la presencia, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos de estar ahí. Y se rebelaron contra los que en aquel entonces eran las autoridades, ¿no? Eran los sacerdotes, en este caso Aarón y Moisés, y se rebelaron contra ellos. Y dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre.
y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. O sea, ya no los necesitamos. O sea, ya todos podemos estar en la presencia de Jehová porque todos somos santos, ¿no? Entonces, como que ya estuvo bueno de ustedes, ¿no? Ya estuvo bueno de que nos guíen, ¿no? Ya estuvo bueno de que ustedes sean los que nos dan los mensajes, ¿no? De Jehová. Pues ya como que jubílense, ¿no? Como que ya están pasados de moda. Dice: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bien, obviamente eran muy espirituales, ¿no? Dice: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, fíjate, ya no eran todos los príncipes, ahora es todo su séquito. Ya desde el momento en el que entró la deshonra, ya incluso la Biblia ya no les llama a los príncipes, ¿no? Ya es a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví, dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Entonces venía esta rebelión, ¿no? en contra de Moisés y de Aarón, ¿no? Y algo, lo primero que nos llama aquí, ¿no? Cuando alguien no reconoce tu autoridad, tú no necesitas ponerte a pelear con esa persona. No, es que, imagínense a Moisés: no, espérate, carnal. Pregúntale, yo abrí el mar. Yo levanté la vara y se abrió. Yo, el maná, yo le pegué, caía maná y se quejaron y después les cayeron a codornices. No, pregunta, ¿no? Sí o no, yo soy el escogido, ¿no? Pero resulta que cuando viene la deshonra sobre la casa de Dios y sobre un trabajo y sobre cualquier otra área, ¿no? de influencia, siempre hay uno el cabecilla. Siempre, pues todos se montan al coche, ¿no? Pero la realidad es de que era necesario que se defendiera Moisés. Pero Moisés no se defendió. Moisés dijo: Señor, ahí, tú me pusiste aquí tantas veces que me puse encima, ¿no? Intercedí para que no les cayera, ¿no? El fuego, y ahora, no, Señor, ya. Y todavía perdí la entrada, ¿no? A la tierra prometida. Pues la verdad que pues no se la merece. Y la realidad es de que dice: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. O sea, él ya tenía un puesto de autoridad. Él sabía, ¿no? La estructura que Jehová, que Dios había instituido. No era algo nuevo para él. O sea, era un pueblo, ¿no? que Dios había rescatado, los había librado después de 430 años de cautiverio, ¿no? Y Dios los había ido pues domesticando, ¿no? Para que fueran ese pueblo apartado, para que se distinguieran de todas las demás naciones. Pero pues no le bastó. Dice: ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, Coré lo que quería era el puesto de Aarón. No respetó a Aarón, no respetó a Moisés, y él quería el puesto de Aarón. Él quería, o sea, él estaba no cerca de la presencia de Dios, pero él quería todavía estar. Creía que ya merecía más. Dice: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis
os juntáis contra Jehová? Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y la verdad que la deshonra, ¿no?, a las autoridades y siempre va a traer muerte. Siempre va a traer muerte, ¿no? A lo mejor algunas veces no será la muerte física, ¿no? Digo, a lo mejor en una familia es un divorcio, a lo mejor son los hijos que se van asqueados de la casa y que ya no quieren nada, ¿no? A lo mejor en un trabajo es pues que te corran, ¿no?, por andar levantándote contra el jefe, ¿no? O a lo mejor vas a vivir, te vas a convertir, ¿no?, ese lugar de trabajo en un lugar tóxico, ¿no?, en un lugar hostil, en un lugar desgastante. Y al final del día siempre muere algo. Cuando hay deshonra en nuestras vidas hacia alguien que está en un puesto de autoridad, ¿no?, sea nuestro jefe, sea nuestro papá, nuestro padre, nuestro familiar, ¿no?, o en un puesto que simplemente Dios lo puso en ese lugar, ¿no? Porque sí o no, y yo soy el primero que me ha pasado, siempre dices, híjole, yo podría estar ahí. O sea, porque siempre ves a la persona y siempre siempre así, ¿no?, la barres espiritualmente o mentalmente, emocionalmente, o tratas de escanearla, ¿no?, para ver los pecados. Yo a él le conocí esto, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes superior. O sea, es que yo debería estar ahí. Yo debería de estar en ese lugar, ¿no? Y la realidad es que se levantaron en contra de Aarón y de Moisés. Un total, de 2 millones, ¿no? Ahorita hablamos de 250 príncipes junto con Coré. Pero ahorita vamos a ver más adelante que también ellos, pues eran los príncipes, ¿no?, de la congregación, del pueblo. Estamos hablando de casi 2 millones de personas. Casi todo Tijuana, ¿no? Bueno, antes, unos años atrás, ahorita somos como 2,700. Pero imagínate, ¿no? Ahora sí que se vino la revuelta. Al día siguiente, mira, Moisés, al día siguiente que Jehová diga. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. ¿Qué tanto valora Dios, ¿no? O aquí nos demuestra Dios lo importante que es para Él que nosotros honremos a nuestras autoridades? Dice la Biblia, se fueron al infierno. Son los últimos, el último registro, que se fueron al infierno. Se abrió la tierra y se fueron al Seol, ¿no? Se fueron al infierno. Ahora sí, ¿no? Como dicen, no, cuando te entierren no te van a enterrar con todo. Aquí se fueron con todo. Con todos sus bienes, con todo lo que tenían, ahí van para abajo. Con todo. Yo dije, no, o sea, no voy a decir se molestó Dios, pero yo creo que un gradito arriba, ¿no? O sea, a Dios no le pareció que se hayan levantado o que hayan, cuando tú deshonras, cuando tú no reconoces la autoridad, lo que tú estás haciendo es, Dios, te equivocaste. Déjate doy una ayudadita porque te falló. Entonces, yo sé que no mientes, pero parece que sí te equivocas. Entonces, déjate ayudo. Bueno, se murieron los 250 que se habían levantado en su contra. Y todos, si sigues leyendo, ¿no? Porque está muy larga este pasaje. Pero si sigues leyendo, dice que todos los que estaban alrededor, ¿no? Pélate. Pero como ya se habían contaminado, ¿no?, de esa deshonra, dice que al día siguiente se volvieron a acercar todos, ¿no?, al templo, ¿no? Y ya me los imagino bien grillerones.
No, que tú acabaste con la congregación. Eran sus príncipes de la congregación. Se volvieron a levantar contra Moisés y Aarón, ¿no? Y Moisés y Aarón, pues otra vez orar por él. Pero dice la Biblia que empezó la mortandad en el campamento. Y cuando empezó de nuevo la mortandad en el campamento, Moisés le dijo a Aarón, pélate al templo y vete al incensario y presenta, ¿no? Intercede, porque ya empezó la mortandad en el campamento. Dios iba a acabar con los 2 millones de revoltosos que se habían levantado. Dice la Biblia que fallecieron ese día, ¿no? Alcanzaron a fallecer 14,000 que se habían levantado contra la autoridad que Dios había instituido. Dime tú si para Dios no es importante que nosotros respetemos a las autoridades. Porque la autoridad puesta en la tierra fue puesta en el cielo. No, pues es que qué Dios tan injusto. Dios para todo tiene un propósito. Dios es perfecto. ¿Se acuerdan cuando vimos, no, que Dios cumple sus promesas como le place, de la manera que le place, cuando le place y de los medios que le place? Y Dios utiliza todos los medios posibles, ¿no?, para tratar con su pueblo. Entonces es importante que nosotros reconozcamos, si tú eres una persona revoltosa, que con tu jefe nunca, no, yo no tolero la autoridad. Porque hay gente que a veces lo dice y se le para el pecho, yo no tolero la autoridad. A mí nadie me domina. O sea, y caminamos con una altivez, ¿no? Y es el espíritu de Coré, ¿no? Acuérdate de Coré. Si hay algo así en tu corazón, si no te puedes someter a las autoridades, si no respetas a tu gobierno, si no respetas a tu jefe, si no respetas a tus padres, si no respetas a aquel que ha sido puesto en una autoridad sobre ti, si no te cuesta horrores someterte, si dices, es que yo, mejor yo, ¿por qué no yo, Señor? Yo soy mejor que Él. ¿Por qué yo no? Pues, ¿por qué no? Porque a Dios le plació que fuera él o que fuera ella, ¿no? Y pues es bronca de Dios. Y si te quieres poner a pelear con Dios, acuérdate de Coré. Acuérdate de quién fue el último que se lo tragó la tierra y se fue derechito al infierno con todo y todo. Sus vestidos de lino, todas sus especies, hasta si tenían carros, pues tus carros, ¿no? Con todo. Si fuera hoy en día, con todos sus lujos, ¿no? Acuérdate de él. Pero la realidad es que Dios es bueno. Y por algo nos deja su palabra, ¿no? Por algo nos ha dejado su espíritu, ¿no? Para que no leamos esta historia y este pasaje, ¿no? De hecho, este pasaje, ¿no?, esta enseñanza la comentó el pastor hace 2, 3 semanas, ¿no? En uno de los discipulados de los viernes. Y es algo para que nosotros abramos los ojos y digamos, ¿hay rebeldía en mí? Me cuesta la autoridad. Me cuesta respetar. Siempre ando, vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos en armas, ¿no? Para que quiten al AMLO, ¿no? O para que quiten a la presidenta, para que ande diciendo el mazapán. Y ahí, y digo, algunos de ustedes se prenden en el Twitter, en el Facebook, tirándole acá, ¿no? O sea, ese es el espíritu de Coré. El espíritu de división, el espíritu que quiere levantar polvo, ¿no? Hacer leña del árbol caído. Ese es un espíritu de Coré. Tienes que honrar a tus autoridades. Trágate el enojo, ¿no?, por la presidenta, o por la gobernadora, o por tu presidente, y ora por ellos. Ay, Señor, ¿qué nos quieres enseñar con estos? ¿De dónde los sacaste, Señor? O sea, ellos se levantaron, ¿no? Y tú, que te consideras mejor, no te has levantado. Entonces, pues tenemos los gobernantes, ¿no?, por agacharlos, por ser agachados, ¿no?, por no levantarnos. En 1 de Juan 1:9,
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si necesitas pedirle perdón a Dios, porque esto te puede estar deteniendo la honra sobre tu vida, ahora sí que la deshonra a las autoridades, ¿no?, que han sido puestas en la tierra, ¿no?, pero con la autoridad del cielo, pídele perdón a Dios. Señor, ayúdame a honrar a mis autoridades. No le digas, Señor, ayúdame a entender. No, ayúdame a honrar a mis autoridades. Y aunque no lo sientas, empiece a orar por esas autoridades. Empieza a orar por eso que tú dices, hijo, Señor, que le pase como a Coré, que se abra la tierra, ¿no?, y que se los trague. Pues eso sería lo más fácil, ¿no? Pero Dios los puso ahí por algo. Necesitamos honrarlos, ¿no? ¿Por qué los honramos, no? En número 1, dice, honrar a la autoridad delegada por Dios es honrar a Dios mismo. Tú y yo necesitamos entender, ¿no?, y se te tiene que quedar bien grabado en tu corazón, en tu alma, que toda autoridad puesta en la tierra es puesta en el cielo. Tiene un respaldo del cielo. Aunque pareciera, pero ¿cómo? Pues sí, así es. Está escrito, ¿no? Voy a honrar esa autoridad, sea justa o sea injusta. Porque claro que hay mucha injusticia, ¿no? Pero necesitamos aprender a honrarlo. Sea correcta o no sea correcta. Haga lo bueno o haga lo malo. Necesitamos honrar esa autoridad, aunque sea no solo, sí, pues a los líderes de la iglesia sí, ¿no? Sí voy a honrar a la estructura de la iglesia, a mi pastor, al copastor, voy a respetar a los líderes, ¿no?, a la jerarquía, ¿no? Que en la iglesia es una jerarquía de servicio, ¿no? No es una jerarquía de poder, ¿no? Si tú escuchas aquí, digo nomás, que alguien es líder es porque es siervo, ¿no? Y porque tiene que llegar 2 horas antes que tú, y porque lo hacemos venir el lunes, el miércoles, el viernes, y porque y si quiere ir a servir, tiene que pagar su encuentro. O sea, le deberíamos de llamar siervos, ¿no? ¿Quién quiere ser siervo? Porque eso es en la iglesia, ¿no? Pero pues les llamamos líderes, ¿no? Porque estamos en un puesto de liderazgo, pues ¿cuál no es? Pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, aunque sea de la iglesia o aunque no sea de la iglesia, no, sí, en la iglesia yo respeto, pero allá afuera no, anarquía total, y voy y pinto las calles y voy a las marchas y me quejo, ¿no?, de este mundo opresor. Pues honra ¿dónde está la honra, pues? Honra a tus autoridades. Muévete, levántate y usa los medios necesarios, ¿no? Pues este es el sistema en el que te tocó vivir. Tenemos historias, ¿no? Por ejemplo, de Daniel y de sus amigos, ¿no? Donde a pesar de que estaban en un gobierno, en un sistema totalmente ajeno a Dios, se cuadraron, honraron y fueron promovidos. Llegaron a estar en puestos de autoridad, ¿no? Que solo abajo de Nabucodonosor, ¿no? Hablando de José, solo abajo era el segundo, ¿no? Abajo del faraón. Obviamente cuando le llegó les apretaron y no, pues tienes que honrar. Ahí sí, no. Vas al foso de los leones, pues voy al foso de los leones. No, pues vas al horno de fuego, pues voy al horno de fuego, ¿no? Digo, eran gentes de carácter, pues. Pero mientras les permitieron vivir, ¿no?, una vida con integridad, honraron la autoridad de su sistema. No andaban allá en campaña, no, honraron la autoridad, y eso trajo bendición sobre el pueblo, eso trajo bendición sobre la tierra, ¿no? ¿Qué pasó con José? ¿No? Si tú lee la historia de José, pero en Génesis 47:6 dice, la tierra de Egipto delante de ti está, le dijo Faraón a José, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. La honra de José trajo una bendición sobre su casa
Y no solo sobre su papá y sus hermanos, ¿no? Sino todo el pueblo de Israel. Porque dice todo, ahora sí que todos se arrimaron, ¿no? Todos se arrimaron a Egipto y ahí José pues a todos les repartió. ¿Pero por qué? Porque él honró al faraón. No lees que no, y José se levantaba de madrugada e iba y pintaba, ¿no? Los dioses que tenía, ¿no? O iba y hacía destrozos. No. Él honró, él trabajó, él cuidó, él fue de bendición tanto para los egipcios, ¿no? Porque no les faltó comida durante 7 años. Les administró, ¿no? Los 7 años de abundancia y no les faltó nada. No dijo, no, pues yo no los voy, ustedes no, porque tienen otros dioses. No. Respetó, honró a la autoridad bajo la cual él estaba, que él era el faraón, y fue un perfecto administrador. Y ya con esto acabo. Si sube el del piano, por favor. Dice, al someternos, ponemos en las manos de Dios nuestro caso. ¿Por qué me conviene honrar a mis autoridades? Porque cuando yo me someto a esa autoridad, Señor, ya es tu bronca. Ya es tu bronca, Señor. Ya es tu bronca el jefe que me pusiste, ¿no? Que parece que la trae contra mí, parece que yo aquí no voy a crecer en esta empresa, o este competidor, ¿no? O este proveedor, ¿no? Que pareciera que no quiere que yo prospere, o si alguien te está poniendo el pie y está en un puesto de autoridad, yo lo honro y Señor, ahí te va. Así como Coré, si es de ti. Pero encárgate tú. Le entregas a Dios, Señor, aquí está todo el archivo. Yo imagino a Moisés, aquí están los 250 nombres, Señor. Y estas son todas sus posesiones. Ahí sabrás qué haces, ¿no? Digo, no fue necesario porque él ya sabía, ¿no? Dios ya sabía, ¿no? Entonces es importante que tú entiendas que la honra trae una promoción sobre tu vida. La semana pasada hablamos de honrar a Dios y hoy yo quiero que te lleves en tu corazón la honra a las autoridades. ¿A quién no has estado honrando? A lo mejor es tu jefe, a lo mejor es a tu iglesia, ¿no? A tu casa espiritual, a lo mejor no la honras, la das por poco, no la das, está cool. A tu grupo, ¿no? A tu grupo en casa, ¿no? O a tu anfitrión, ¿no? Que el anfitrión se desvive. Porque también no crean que los anfitriones les damos billete, ¿no? Esta mesita, donde tú todos los jueves algo, ¿no? Sin hambre, con hambre no te vas. Un pedazo de pan, un maruchan, unas frituras, con algo te llevas. ¿Sabes que no sale del dinero de la iglesia? Sale del dinero de los líderes. Ellos son los que cada semana nos vacunan, ¿no? Porque yo también estoy en un grupo en casa, ¿no? ¿Y qué les vamos a dar, no? ¿Y qué les vamos a dar? ¿Y ahora con qué, no? Pues ya les dimos elotes, ¿no? Pues unos tostilocos o unos nachos o a ver qué hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque honramos nuestra casa. Los honramos a ustedes, los que vienen por primera vez. Queremos que se sientan en casa. Queremos que se sientan amados. Queremos que se sientan que pertenecen. A lo mejor no te gustó lo que te compartí, pero a lo mejor los elotitos están bien buenos. Si Dios va a usar a los elotitos antes que a mí, que así sea. Pero si es parte de tu proceso, que sirva de eso. Pero necesitas entender que debes de empezar a practicar la honra aún más, aún mayor. No, yo sí soy muy respetuoso. Pues ahora demuestra honra, estima. No, pero es que no se lo merece. Pero está en un puesto de posición. Obviamente no te digo que seas un lambiscón. Hay una línea muy delgada, ¿no? El interés genuino se sabe, ¿no? Cuando alguien tiene un interés genuino, lo hueles. Cuando es un interés lambiscón, pues también. Cierra tus ojos ahí donde estás. En 1 Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta noche Dios quiere que
que tú te lleves esta herramienta que va a traer promoción a tu vida. No es magia, no es una fórmula mágica, ¿no? Pero a Dios le agrada cuando nosotros caminamos en honra. Cuando nosotros le honramos a Él, ¿no? Con nuestras finanzas, con nuestro cuerpo, con nuestro servicio. Pero también cuando nosotros le honramos respetando a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Eso trae honra a Dios. Eso es un olor fragante, ¿no? Y ahí es cuando se desata el favor y la gracia que solo Dios te puede dar. Algunos de nosotros, ¿no? Incluyéndome a mí, ¿no? A lo mejor yo soy el no se me da. No se me da, pero la gracia de Dios es la que aunque no se te dé, aunque tengas cara de fuchi, aunque tengas cara de pocos amigos, ¿no? Aunque no seas muy social, ¿no? Y seas un introvertido, el favor y la gracia de Dios te puede dar acceso a cosas mayores. Pero necesitas traer honra a tus autoridades. Honra a aquellos que Dios ha puesto en un lugar encima del tuyo. Porque déjame te digo que en algún momento viene la promoción a tu vida. Y te vas a acordar. Estos son como los de Corea. Por eso yo el día de hoy dile: Señor, yo te pido, Padre, que si hay en mí un espíritu de rebelión, un espíritu de deshonra, Padre, quítamelo. Yo te lo entrego, Dios. Trae a mi conciencia aquellos actos de deshonra, aquellos actos de rebeldía. Ayúdame, Dios, a caminar en honradez, reconociendo la autoridad de cada persona, porque sé que tú la has respaldado. Yo oro por mis gobernantes, yo oro por mis líderes, yo oro por todos aquellos que tú has puesto en un lugar de autoridad. Padre, dale sabiduría, rodéalos de gente que les hablen de ti, para que puedan entender que están ahí para cumplir tu propósito. Te doy gracias, Dios, porque a partir de hoy la honra crece en mi vida. En el nombre de Jesús. Y le das un aplauso a Dios.